Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Y dice así: Al salir, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía a sus discípulos: el Hijo de Dios va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y tenían miedo de hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, Jesús les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entre ellos. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y ser el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado, el Padre que está en el cielo. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Quién no recuerda esos espacios cuando éramos pequeños, niños, y por alguna razón nuestros padres nos hacían una pregunta que no queríamos responder porque sabíamos que éramos culpables o porque habíamos hecho algo que nos habían dicho que no hiciéramos, y nos hacen esta típica pregunta: ¿por qué lo hiciste? Y el silencio simplemente otorgaba, ¿no? Valía más quedarse callado antes de decir la verdad, porque era más vergonzosa la razón por la cual uno había hecho tal o cual tontera que darse explicaciones de más, ¿no? Es mejor el silencio. Así le sucede también a estos discípulos de Jesús, quienes, ante el aviso, una vez más, el segundo aviso de Jesús de que iba a morir cruelmente, pero que también iba a resucitar gloriosamente, los discípulos no se atreven a preguntar. Bueno, Jesús tampoco era tan simpático con ellos, ¿no? Normalmente cuando hacían preguntas no le respondía con mucho cariño. Era de la vieja escuela, como se dice. Y por otro lado, las preguntas que hacían los discípulos normalmente eran muy autocentradas. Ya, perfecto, es como que tú te mueres, pero ¿qué pasa con nosotros? Tú resucitas, pero ¿qué pasa con nosotros? Si tú te vas, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Siempre esperaban que Jesús tuviera una respuesta, una solución para todo lo que les pasaba. Y ante ese tipo de preguntas, Jesús normalmente no respondía. Pero ahora ellos, después de que Jesús hace este segundo anuncio de su pasión, empiezan a preguntarse: bueno, si es que hay algo llamado resurrección, que todavía no entendemos bien cómo funciona, perfecto, ¿qué pasa con nosotros? De vuelta, solo quieren salvarse ellos mismos, ¿no? Ya pueden empezar a creer que le va a pasar algo a Jesús, aunque no les guste. Pero es más importante qué va a pasar con ellos antes de lo que va a pasar con Jesús. Y así empiezan a conversar entre ellos y ver, bueno, a ver, lo mismo que haríamos nosotros, ¿no? Si Jesús se muere hoy día, ¿a quién se lleva consigo? Si Jesús hace un cumpleaños, ¿a quién invita primero? Si Jesús se va de viaje, ¿a quién se lleva? Si solo se puede llevar a 2 o 3, ¿no? Y empezamos a jugar, ¿no? Tal como lo hacemos nosotros también. A ver, ¿quién se lo gana?
¿Quién se gana ese espacio a la derecha de Jesús, a la izquierda de Jesús? ¿Quién se gana ese lugar de favoritismo? Que no se trata de amor, no se trata de servicio, no se trata de quién es el mejor, no, quién se lo ha ganado con sus obras, con su cariño, con su adulación a Jesús. ¿Quién era el más grande, no? ¿Quién merecía estar en el mismo auto, sentarse en la misma mesa, comer la misma empanada, lo que sea, pero siempre cerca de Jesús, ¿no? Jesús, que ya sabe todas estas cosas, también es hombre, sin esperar una respuesta, porque muchas veces las respuestas no dicen nada, de hecho ellos callan una vez más, se las manda sin problema ni ningún tipo de resquemor, ¿no? A ver, el que quiere ser el primero, que sea el último. Y al ser el último, debe servir a todos. Perfecto, listo, ya nada más. O sea, el que quiere sentarse conmigo, perfecto, que dé su asiento. El que quiere subirse al auto conmigo, que dé su asiento. El que quiere comer la empanada, que regale su empanada. El que tiene frío y quiere ponerse una chaqueta, que regale su chaqueta. O sea, todo al revés de lo que ellos querían hacer. El que quiere seguridad, perfecto, que sea inseguro. El que quiere vivir para siempre, que se deje morir. Todo el mundo al revés. Mientras ellos buscaban seguridades, Jesús les decía todo lo contrario. Inseguridad. Darlo todo. Claro, uno se siente seguro cuando tiene la casa propia, cuando tiene el primer auto, cuando los chicos están en el colegio y uno lo puede pagar. Siempre buscamos seguridades en la vida y comparamos con los demás. Con querer o sin querer, siempre estamos comparando. Uno a veces no se escucha a sí mismo, ¿no? Pero obviamente que mi hijo es el más lindo del mundo, el más simpático, el que mejor le va en el colegio. Y cuando me preguntan, claro, es el mejor de todos, po. Y damos gracias de que salió sanito o de que se recuperó de la enfermedad, que sobrevivió, etc. Todas estas cosas que siempre estamos comparando con los demás para ser mejor que el otro, como si eso nos hiciera realmente mejor que los otros. Como si tener el hijo con promedio 7 te haga a ti mejor persona. Como si tienes al más rápido en tu casa te hace mejor persona. No, para nada. El tema es si le estás enseñando a tus hijos a amar y a perdonar. No si tiene el mejor promedio en el colegio, o si es el más rápido en atletismo, o si chutea mejor la pelota. Porque no podemos entrar como cristianos en un mundo de meritocracia. ¿Por qué? Si no, vamos a estar constantemente compitiendo entre nosotros, también dentro de la iglesia, por ser quién es el que habla más bonito, quién es el que ora más bonito, quién es el que lee más bonito, quién es el que pone más plata, quién es el que está más cerca del pastor, quién se sienta a mi derecha. Bueno, eso en realidad no lo busca nadie, pero igual, porque saben que me voy a comer su comida. Estamos en un mundo que a veces es brutal, y especialmente en la comparación. Y nosotros nos ponemos brutales también con esas comparaciones. ¿Por qué? Porque hacemos que los otros sientan lástima de lo que son o de lo que tienen. Y empezamos con esas comparaciones a no solamente achicar nuestras vidas, sino también la de aquellos que nos rodean. Entonces, así que tu hijo no le fue tan bien en la prueba de matemáticas, qué lástima. Así que tu hija no entró a una universidad tradicional. Oh, qué lástima. ¿O se dan cuenta que siempre estamos preguntando lo que hace el otro, en qué trabaja tu papá, en dónde estudia, solo para poder juzgar? No lo hacemos para saber de la vida del otro, sabemos para poder encasillarlo en un cuadrado y decir, perfecto, clase media, universidad privada, colegio chiquitito, ya, y ¿estás casado? No, promiscuo. Y así. Y tenemos que siempre poner a las personas en una caja. Cosa de
encasillarlos en nuestro mueble de personalidades. Entonces, a ella la trato así, a él lo trato así, de modo que estemos siempre en control. Y siempre tratando de que el otro sienta pena o lástima. Qué difícil es la vida, porque estamos siempre en contraste con las expectativas del otro. Y nos cuesta alegrarnos por la simple vida del otro. No porque no es lo que yo quiero o lo que yo esperaba, sino simplemente porque es. Sentimos siempre pena, lástima, por las personas que tienen alguna enfermedad, por los hijos que no fueron lo que tenían que ser, por los abuelos que no son lo que tenían que ser, por los matrimonios que no son lo que tenían que ser. Y es como, pucha, qué lata. Cuando en realidad no nos estamos preocupando de la persona en sí misma, de abrazarla solamente, sin que cumpla con nuestras expectativas, sino que pueda sentirse amada, perdonada, querida, que pueda sentirse un igual. Porque lo que hacemos constantemente es que no se sienta igual a nosotros, sino que se sienta más pequeño. Y a veces lo hacemos inconscientemente, está bien. No lo hacemos todo el día con el ánimo de hacerle daño a la gente, pero lo hacemos una y otra vez y no nos damos cuenta. O me van a decir que cuando le preguntamos algo a alguien, no hacemos nosotros la respuesta en nuestra propia experiencia. Ah, ¿en dónde estudiaste tú? En la Santa María. Ah, yo estudié en la Católica. Automático. Oye, ¿qué auto te compraste? En un Renault. Ah, mira, yo un Peugeot. Oye, ¿en dónde vives? En Quilpué. Ah, mira, yo en Viña. Constantemente estamos comparando y lo hacemos sin pensar. Está bien, no sale de una maldad que sea a propósito, espero. Pero sale y sale todo el día. Y constantemente nuestro ánimo intenta subir a través de bajar al otro y de encasillarlo en ese cuadrado en donde yo lo controlo. Y me siento superior. Me siento moralmente superior, me siento financieramente superior, físicamente superior o más inteligente, da lo mismo, pero me siento superior. Y Jesús acá nos dice, no. Tu única superioridad es tu capacidad de servicio y de no intentar ganar a Dios, porque eso solo te conduce a perderlo. Es interesante cómo a la larga Jesús, como veníamos diciendo en los cultos anteriores, hizo la invitación de seguir, de que lo sigan, tomando la cruz, con confianza en Dios, sin miedo, confiando en la resurrección. Pero a la larga nosotros no queremos seguir a Jesús. Y lo que sucede con estos discípulos es que ellos tampoco están siguiendo a Jesús, porque a la larga siempre queremos seguir al papi, al grande, al que la lleva, no al intermediario. No, queremos ir directo al jefe. Y lo que pasa es que los discípulos quieren seguir a Dios Padre, no al Hijo. No les interesa ya a este socio que viene a sufrir, que camina pata pelada, que se pelea con todo el mundo y que más encima les está diciendo que se va a morir. Es puro atado, puro problema. No. Vamos mejor a seguir a Dios Padre. Por eso están preguntándose, ¿quién sube al cielo con Jesús cuando resucite? No quieren seguir los pasos de Jesús, quieren seguir los pasos del Padre Creador. Quieren sentirse dioses, que es lo mismo que les pasó a Adán y Eva, ¿no?
Quieren ser dioses. Ya no les importan los milagros de Jesús, no les importan el carisma de Jesús, no les importa ni siquiera la palabra majestuosa y sabia de Jesús, no les importan los profetas, no. Les importa salvarse a sí mismos y ver quién se sienta a la derecha, a la izquierda en el reino de Dios, en el reino de Dios Padre, este intermediario Jesús. Mucho problema, mucha cosa, nos trata mal. Ya no lo queremos. Así que vamos directo a las nubes, porque el mundo ya no es suficiente para nosotros. Claro, se creen dueños del mundo si están con el Hijo de Dios. El trampolín directo al cielo debe ser más fácil, ¿o no? Es muy potente esta tendencia natural de siempre querer ser dioses, de querer estar por sobre los demás. ¿De qué se trata esto de ser el más grande? De que tú seas más chico. La única forma en que yo sea el más grande es que ustedes sean los más chicos. No puede ser de otra forma. La única manera en que yo pueda ser el mejor es que ustedes sean los peores. Solo hay un ganador cuando otro pierde. Y en el reino de Dios no funciona así. Por eso Jesús les pone a un niño al frente. Que no tenemos que pensar en un niño como el día de hoy. Tenemos que pensar en algo desagradable, inútil, que solo era un gasto y que no servía para nada. El niño en esa época era casi como una especie de animal, que había que mantenerlo solo para engordarlo y que crezca, como una vaca antes de comérsela. Porque el niño no servía para nada hasta que no pudiese trabajar. Era un lastre. Entonces les pone a este lastre Jesús y dice, bueno, ustedes tienen que ser como él, como este niño. Y lo abraza en una época en donde la gente no se tocaba ni se abrazaba mucho. Lo pone ahí, ustedes tienen que ser como el niño. Claro, ser necesitados. No creerse dioses. No creerse papá ni mamá. Solo vivir necesitados de Dios, necesitados del Padre, necesitados de la Madre, para que puedan confiar en Dios y tomar la fuerza de Dios para vivir. Y cuando lo reciban a este niño, entonces ahí me van a recibir a mí, y si me reciben a mí, reciben al que me envió, al Padre. Pero ustedes, queridos míos, no van a ir para allá. Ustedes no son llamados a ir al encuentro con el Padre, son llamados a ir al encuentro conmigo, con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que puedan aprender a entender que el Padre no se gana con obras, ni con dinero, ni con ser el mejor. Se obtiene de forma gratuita, por gracia, por el hecho de sentir y recibir el amor de Dios y de seguir los pasos de Cristo Jesús. Y no pueden subir ustedes solos al cielo. La iglesia ya lo ha intentado durante siglos, inventar ciertas escaleras de santidad, obras, tesoros, y más obras, y más tesoros, y a la larga seguimos estando donde estamos, porque ya sabemos cómo es. Siempre a lo largo de la historia de la iglesia, el que tiene más plata es el que está más cerca del cielo, ¿no? ¿O alguna vez han visto un pobre cerca del cielo? Así que no nos vamos a engañar entre nosotros. Y Jesús lo que quiere es eliminar eso. Y no tiene nada que ver con la riqueza, tiene que ver con nuestra capacidad de ser humildes y serviciales. Y de usar nuestros dones, lo que tengamos, desde nuestra riqueza a nuestra simpatía, desde nuestra capacidad de amar a la capacidad de perdonar. No de compararnos. Por eso, ahora, desde el rechazo a esa meritocracia, Jesús busca que dejemos ya de lado esta competencia constante de querer ser mejor que el otro, de querer subir al cielo por mis propios medios, de querer ver el rostro de Dios para sentirme especial, como si Dios no me amara, porque cada vez que yo quiero eso, estoy negando el amor de Dios, diciendo o haciéndome creer que
lo merezco de una forma especial a diferencia de los demás. Y ahí está el error, porque estoy dejando de creer en Dios para creer en mí mismo como aquel personaje que Dios ama por sobre todas las cosas y que quiere sentado ahí a su derecha. ¿Se dan cuenta? Perdemos la fe porque vamos a empezar a creer más en nosotros mismos y en lo que yo soy, hasta que voy a empezar a creer que Dios me necesita a mí. Es algo muy irónico. Y lo decimos, ¿o acaso ninguno de ustedes ha dicho que cuando alguien fallece era porque Dios lo necesitaba en el cielo? Claro, ¿qué estamos haciendo con eso? Ya, está bien. Es una frase de misericordia ante el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero Dios no me necesita en el cielo. Dios me necesita aquí, sirviendo, trabajando. Y si ya no estoy aquí, entonces estoy en la esperanza de la resurrección. Pero Dios no me necesita en el cielo, me necesita aquí, sirviendo, amando, perdonando. Y si ya nuestros seres queridos no están, entonces con mayor fuerza, en honor a ellos, tenemos que servir, amar y perdonar para honrarlos. Y dar gracias a Dios porque están en su abrazo, confiados de su amor. No podemos vivir de otra manera que desde la dependencia de Dios. Si dejamos de depender de Dios, empezamos a depender de nuestros poderes, de nuestras influencias, de nuestros dones, de nuestra sabiduría, de nuestro profetismo, de nuestro dinero, de todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Por eso debemos ser como esos niños necesitados, que sin sus padres nada pueden hacer. Pues nosotros sin Dios nada podemos hacer. Y lo que no necesitamos es querer saltarnos ese paso para llegar a sentarnos en la mesa de Dios sin invitación. El tema es que debemos bajar y entender que la invitación para sentarse a la mesa ya la tenemos y es la mesa de Cristo, en donde somos todos invitados y en donde cada uno de nosotros debe seguir a ese Cristo hacia esa mesa para poder estar en comunión con Él y así sentir la comunión de Dios, la comunión de los hermanos, para no necesitar ser más grande de lo que ya somos y así tener una cierta seguridad ególatra de que Dios me quiera más a mí que a ustedes. Por eso volvemos una y otra vez al seguimiento de Jesús, una y otra vez. Porque si no seguimos a Cristo, vamos a seguirnos a nosotros mismos o, peor aún, al líder iluminado loco de turno que nos va a llevar para cualquier parte. Tenemos que seguir a Cristo y a nadie ni nada más. ¿Y cómo servimos? ¿Cómo seguimos a Cristo? Pues no solamente con sus pasos, como ya lo hacían sus discípulos, sino confiando, amando y perdonando hasta la muerte. Eso es seguir a Cristo, es confiar en que en este mundo no existen perdedores hasta que nosotros lo queramos. Porque Dios tiene ganadores en Cristo Jesús. En Cristo somos vencedores, nunca perdedores. Por eso Cristo sirve hasta la muerte para enseñarnos que nosotros debemos seguir ese camino. No el del salvar constantemente nuestras vidas, sino el del servicio radical hasta el final, para que así no estemos buscando nuestra propia salvación, sino aceptemos la fragilidad del mundo, la fragilidad de la vida y la vivamos confiados y abrazados de Dios sin miedo. Y si nos toca morir, morimos. Pero hasta que no llegue ese momento, vivimos con todo, porque no tenemos miedo. Porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y nadie nos puede detener, porque no se trata de quién lo sigue más, o quién partió primero, o quién llega primero, no. Se trata de que todos seguimos a Cristo para poder tener la fuerza de vivir sin miedo y sin tener que competir entre nosotros, porque estamos todos en la misma mesa.
Estamos todos invitados a sentarnos con Cristo, pecadores, traicioneros, negadores. Todos los discípulos que se sentaron en la mesa de Jesús son el reflejo de nuestra humanidad. Y en esa mesa estamos invitados nosotros. Si queremos realmente conocer al Padre, entonces conocemos a Jesús. ¿Y cómo lo conocemos a Jesús? Pues siguiendo sus pasos, caminando sus senderos, escuchando y leyendo su palabra, sirviendo, amando y perdonando desde toda cruz de muerte y sufrimiento hasta transformar esa cruz en vida y resurrección. Porque ese es nuestro llamado como cristianos en este mundo. Y no hay cruz que deba, con el dolor humano y frágil de este mundo, separarnos del amor de Dios, hasta que esa cruz se transforme en esperanza, en vida y en resurrección para todos y todas nosotros. Pues que así sea en esa experiencia de fe de cada uno de ustedes, y que no haya cruz de este mundo que sea para nosotros una muerte lejana de Dios, sino todo lo contrario, en el dolor, en el miedo, en la pérdida, en el sinsentido. Dios nos abraza como a ese niño para que podamos ver con perspectiva y desde ese abrazo volver a vivir, volver a caminar, volver a ponerse de pie, volver a confiar como niños y niñas abrazados de Cristo Jesús. Amén.